Saludos a todos. En este video voy a presentar la resolución de uno de los ejercicios de la tarea de electricidad y magnetismo. Bien, el ejercicio que vamos a realizar en sí va a ser el ejercicio número 2 de la tarea, ¿sí? Veo que en este ejercicio, bueno, estuve viendo allí algunas resoluciones de unos cuantos estudiantes y bueno, parece que hay algunas dudas en este problema, ¿no? Básicamente, para resolver un problema como este, ¿no? Donde nos dan tres cargas, y bueno, aquí nos pide que calculemos la fuerza total en alguna de esas cargas. Aquí lo que nosotros tenemos que conocer es, básicamente, cómo sumar vectores, y también tenemos que conocer cómo se calcula, pues, ¿no? La magnitud de la fuerza, en este caso, eso viene a ser como un vector, ¿no? Más o menos, ese es el concepto que tenemos que conocer para esto. Ahora, les voy a presentar aquí un poquito las herramientas que normalmente se utilizan para dar las clases, ¿no? de todas estas materias. Bueno, yo por lo general utilizo el whiteboard, ¿sí? El Microsoft Whiteboard, donde se realiza eh, la resolución del ejercicio. También utilizamos aquí una pequeña tablet para acomodar las clases virtuales, ¿no? Una tablet. Y una calculadora científica. Esto es importantísimo, chicos. La calculadora científica va de la mano con cualquiera de estas materias en donde se calculan, ¿verdad? Cosas. Entonces, bien, vamos a llevar el ejercicio a la pizarra virtual. Vamos a hacer, como les digo, el ejercicio número 2. Vamos a llevarlo aquí a la pizarra virtual y vamos a ver la resolución. Entonces, aquí ya la tenemos. Vamos a leerlo un poquito, ¿no? Siempre hay que leer un poco el ejercicio antes de comenzar a desarrollar algo. Dice que nos dan tres cargas eléctricas, ¿no? Carga Q1, Q2 y Q3. Dice que están ubicados según la siguiente figura. Aquí es importante denotar algo, ¿no? Básicamente las cargas se han ubicado en un formato de, como que fuera un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y nos están dando las distancias que existen entre la carga Q1 y Q2 y entre la carga Q3 y Q2. Aquí hay algo importante, no nos están dando la distancia entre Q1 y Q3. Calcularla va a depender realmente si el ejercicio lo requiere. Si es que el ejercicio no requiere eso, es por gusto calcularlo. Y eso también vi que algunos chicos cometieron ese error, ¿no? Cuando no les piden calcular algo, chicos, no tienen que hacerlo. Porque eso normalmente cuando ya llegue los exámenes, los tests, eso les va a hacer perder tiempo. Hay que seguir leyendo para darse cuenta si realmente hay que calcular eso o no. Dice, calcule la fuerza total que actúa sobre la carga 2. Aquí nos están pidiendo que calculemos la fuerza total que actúa sobre la carga Q2. No nos interesa la fuerza que tiene Q1 y Q3. Aquí nos están pidiendo básicamente aquí, en la carga Q2. Aquí lo estoy remarcando. Aquí nos interesa saber la fuerza total. Como les digo, no nos interesa ni en Q1 ni en Q3. ¿Ya? Nos interesa la fuerza total en Q2. Aquí nos están dando los valores de cada carga. Podríamos escribirlo aquí, bueno, como al ladito, ¿no? ¿Verdad? Aquí podemos poner la magnitud. Dice que la carga 1 es 4.5. Esta U significa microcoulomb. Eso es algo importante que tenemos que conocer, ¿no? Los prefijos. El micro, vamos a ponerle aquí el micro, esto significa micro, ¿verdad? Microcoulomb es un prefijo utilizado en el sistema internacional y significa 10 a la menos 6. Y por si acaso, ¿no? Por si acaso el nano, que normalmente viene con una N, se son letras griegas, ¿no? El nano, también bastante utilizado en esta rama. El nano significa 10 a la menos 9, también es un prefijo, ¿no? Entonces, aquí es importante notar algo. Por ejemplo, la carga 1 dice que es positiva, ¿no? Voy a ponerle aquí el signo de la carga Q1. Dice que esta carga es positiva, ¿no? Tiene un valor positivo de carga. La carga Q2 también es positiva, vamos a ponerle aquí el signo. Y la carga Q3 dice que vale menos 7.2 microcoulomb. Esta carga Q3 de acá es negativa. Sí, y aquí están los valores de cada una de ellas, ¿no? Aquí tienen que conocer algo muy, muy importante. Voy a poner aquí como un paréntesis, ¿no? Bueno, aquí lo voy a poner. Recuerden, cuando nosotros analizamos cargas, ¿sí? Del mismo signo, por ejemplo, una positiva con una positiva, o una negativa con una negativa, en este caso la fuerza eléctrica actúa en sentido de atracción, perdón, de repulsión. Cuando las cargas son iguales, actúan en repulsión. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera analizar entre una carga positiva y una positiva, estas se repelen en fuerza eléctrica, ¿sí? Sus fuerzas, la fuerza que siente cada una de ellas va en sentido contrario, se repelen. Y lo mismo si fuera una negativa y negativa, ¿no? Sería algo así, ¿ya? Normalmente a estas fuerzas
que se están dibujando, bueno, yo la suelo simbolizar como una FQ, ¿sí? Normalmente se simboliza con esta nomenclatura, fuerza eléctrica significa, ¿no? ¿Ya? Ahora, si las cargas que analizamos son de signos contrarios, o sea, una positiva con una negativa o una negativa con una positiva, así. En estos casos, por ejemplo, ahora existe lo que se conoce como fuerza de atracción, ¿sí? Ahora se atraen las cargas eléctricas. La fuerza eléctrica es de atracción. ¿Ya? Y lo mismo, no lo mismo. Aquí igual las fuerzas se simbolizan, la fuerza eléctrica con esta simbología. La fórmula que se utiliza en todo esto de electrostática, la fórmula básica para la fuerza eléctrica es la siguiente. Fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica K, aquí multiplicamos la magnitud de la carga 1, la magnitud de la carga 2, y aquí ya dividimos la distancia que esté separadas ambas cargas al cuadrado. Esta es una formulita que se utiliza para calcular la magnitud de la fuerza. Aquí hay algo importantísimo. Cuando ustedes quieran calcular fuerzas eléctricas y tienen que hacer una superposición de fuerzas, ¿no? Porque ustedes saben que a veces analizan y hay un montón de fuerzas que se están incluyendo, no les recomendaría que ubiquen las cargas con signo. Hay profesores que aquí, por ejemplo, les suelen decir que las cargas Q1 y Q2 le pongan el signo. Sí, ustedes le ponen el signo aquí a la carga 1 y 2 y a la final tú dices, bueno, ya al hacer eso la fuerza eléctrica ya me sale también con todo y signo, es decir, su dirección. No les recomendaría que hagan eso porque muchas veces hacer eso puede llevarles a cometer un error. Lo que mejor que pueden hacer es que ustedes calculen la magnitud de una fuerza eléctrica y luego ustedes le ponen la dirección viendo el gráfico. Eso es mucho mejor que cometer el error de ponerle un signo a la carga. Eso también vi en algunas resoluciones que tenían y bueno, probablemente les lleve a un error. Entonces ya saben, no traten de no ponerle signos a las cargas. ¿Sí? Simplemente ingresen los valores que tengan, calculen y listo. Y eso es todo. ¿Ya? Bien, entonces con este concepto en mente vamos al ejercicio. Y lo importante, lo primero que yo haría es direccionar, ¿no? Tratar de direccionar cada una de estas cargas, o sea, ponerle una fuerza y un formato de dirección a cada una. Por ejemplo, aquí ya veo entre la carga Q1 y Q2, vamos primero entre estas dos. Recuerden que mi focus es en Q2, ¿no? Yo tengo que concentrarme en la carga 2 porque aquí me piden la fuerza. Entre Q1 y Q2, ambas son positivas, entonces aquí va a existir una fuerza de repulsión. En la fuerza de repulsión se dibuja para acá y en Q1 se dibuja para acá. Así sería básicamente la fuerza que interactúa entre la carga 1 y la carga 2. Existe una repulsión porque ambas son positivas, pero recuerden que yo solo debo concentrarme en Q2, entonces realmente esta fuerza de acá como que no interesa mucho, ¿no? A mí me interesa acá. Entonces, esta fuerza rojita es la fuerza eléctrica, vamos a ponerle FQ, entre la carga 1 y 2. Normalmente se simboliza con los numeritos para que ustedes puedan entender qué fuerza estamos dibujando. Ahora vamos a ponerle otro color a la fuerza entre 2 y 3. Ahora, cuidado, aquí tienen que ver los signos, por eso es que les puse el signo al lado de la carga. Entre la carga Q2 y la carga Q3 existen signos diferentes, y recuerden que en signos diferentes ahora se atraen. Entonces la fuerza eléctrica entre Q2 y Q3 va a ser ahora de atracción. Es el otro caso, ¿verdad? Sería el caso de acá. Entonces ustedes le dibujan la fuerza. Es decir, aquí yo tengo que dibujar una fuerza hacia arriba. No estaría bien que yo la dibuje hacia abajo, porque, como les digo, no va a ser una repulsión entre estas dos cargas, va a ser una atracción. Entonces, por eso la dibujo así. Y acá, bueno, así mismo, ¿no? También debería dibujarla así, pero recuerden que en Q3 no me interesa, solo me interesa en Q2. Pues, lo dibujo aquí nomás. Y bueno, aquí la voy a simbolizar. Esta va a ser la fuerza eléctrica que interactúa entre la carga 2 y 3. Más o menos así sería el esquema, ¿no? Este sería el esquema de las fuerzas que siente Q2. Son todas las fuerzas que siente la carga 2. Entonces, una vez que ya tienen en el dibujo las fuerzas simbolizadas, les recomendaría que calculen sus magnitudes por separado. Por ejemplo, vamos a poner aquí al ladito la fuerza. Vamos primero con la fuerza entre 1 y 2. Vamos a poner aquí FQ1, 2. La fuerza eléctrica entre la carga 1 y 2 será la siguiente fórmula. Va a ser la constante K, carga Q1 por la carga Q2, en este caso estamos entre estas dos, ¿no? Dividido para la distancia que existe entre 1 y 2. Esto al cuadrado. Recuerden que esta era la fórmula. Acto seguido lo que tienen que hacer simplemente es reemplazar los datos que ya tienen. Porque ustedes tienen todo esto. Todos estos valorcitos yo los puedo ir reemplazando y también puedo ir calculando. Bueno, antes de continuar algo importante, ¿no?
Esta constante K es la constante de Coulomb, ¿verdad? Ya tienen que saber básicamente que esto tiene un valor fijo, constante, que nunca cambia, es 9 por 10 a la 9. Aquí se trabaja bastante con notación científica, entonces por eso les decía que es importante la calculadora. Una calculadora científica es clave aquí. Ya, constante K, 9 por 10 a la 9. Vamos a reemplazar ahora el valor de la carga Q1 multiplicado, ¿no? Multiplicado a la carga Q1. A ver, la carga Q1 ya me la daban. Vale 4.5 microcoulomb. Entonces eso lo escribimos. 4.5. Recuerden que el micro se escribe como 10 a la menos 6, ¿verdad? Y la carga Q2 también ya me la daban, ¿no? Ya decía cuánto vale. Esta vale 9.2 microcoulomb. Entonces nosotros ponemos acá 9.2 microcoulomb es 10 a la menos 6. ¿Ya? Ahora, todo esto, toda esta resolución de arriba va a estar dividido para la distancia entre la carga 1 y 2. Eso tenemos que verlo en el gráfico. Si ustedes se fijan, la distancia que existe entre este punto y este punto me la está dando aquí, ¿verdad? La distancia entre la carga 1 y la carga 2 es 2.8 metros. Eso me lo da el ejercicio. Aquí es importante que sepan algo, chicos, aquí cuando ustedes reemplazan el valor de la distancia, todo esto, todos estos valores que yo estoy poniendo aquí deben estar en el sistema internacional. Les digo esto porque a veces la distancia la saben dar en centímetros, en milímetros, en otras cosas. Entonces ustedes tienen que verificar que eso esté en metros. En este caso está en metros, no está directo, está en metros, yo solo escribo y listo. Pero hay ocasiones en donde esto lo dan en centímetros, lo dan en otra unidad. Entonces usted también aquí debe saber convertir a metros, ¿verdad? Convertir unidades de medida. En este caso simplemente reemplazo porque ya está directo, ¿no? Aquí sería 2.8 y esto al cuadrado y listo. Básicamente todo esto se ingresa a la calculadora. Todo esto tenemos que ingresar a la calculadora y esa va a ser la magnitud de la fuerza entre la carga 1 y 2. Miren que aquí no, esto como todo está positivo, esto me va a dar positivo, no me va a dar nunca negativo. Ya les digo, lo mejor que pueden hacer es calcular solo magnitud, no ingresen signos, ¿ya? Entonces, bueno, aquí vamos a sacar esta calculadora. Sí, les voy a recomendar que tengan una calculadora que pueda hacer divisiones directas, como la que tengo aquí. Por ejemplo, miren, aquí yo rápido pongo una división y simplemente escribo, mira, 9 por 10, esto de aquí lo elevamos a la 9, sigo por 4.5, si se dan cuenta de que estoy escribiendo toda la operación. Es directo, 10 elevado a la menos 6, obviamente hay que estar concentrados, ¿no? Simplemente ir viendo los valores que estamos escribiendo, esto por 10 a la menos 6, luego abajo podría escribir un paréntesis, ¿no? Para no confundirme, 2.8, cierro paréntesis al cuadrado. Entonces, fíjense que aquí yo estoy escribiendo todita la operación. Todo lo que está aquí yo lo estoy escribiendo directo en calculadora. Pongo igual, le pongo aquí para que me muestre, con esta tecla me muestre la magnitud, y les aseguro que ese valor es la fuerza eléctrica entre la carga 1 y 2. ¿Sí? Ese básicamente es el valor. Les recomiendo mucho esta calculadora. Hay calculadoras que ustedes tienen que hacer paso por paso, no tienen que hacer primero lo de arriba, luego lo de abajo, luego dividir. Está bien, pero esas calculadoras a veces también les quita tiempo en las pruebas, en los exámenes. Entonces, si no han adquirido una calculadora todavía, una científica, les recomendaría mucho este modelo o el modelo FX82. Básicamente lo que tienen que ver es que se puedan hacer divisiones, ¿ya? En este caso, esto sale 0.0475. Les recomiendo que siempre pongan 4 decimales. Cuando el valor sea muy pequeño, escriban 4 decimales. Esto es 0.0475. Vamos a escribirlo. 0.0475, 4 decimales, ¿no? Y recuerden que la fuerza es una magnitud que se mide en Newton, ¿verdad? Es un vector, realmente. Se mide en Newton, ¿ya? Siguiente, vamos ahora con la de naranja. La de naranja es la fuerza, vamos a escribirla, fuerza eléctrica ahora entre la carga 2 y 3. ¿Ya? Vamos a escribir aquí la fórmula, que en este caso sería constante. Recuerden que aquí tienen que ver las cargas. Yo quiero entre 2 y 3, entonces aquí sería carga 2 y carga 3. Sería de esta forma. Y debajo vamos a poner la distancia que existe entre la carga 2 y la carga 3 al cuadrado. Esta es la fórmula básica, ¿no? Y al igual que en este caso, vamos a reemplazar los datos que tenemos, ¿no? Los datos que nos da el ejercicio. Entonces vamos a escribir aquí. A ver, la fuerza eléctrica entre 2 y 3 va a ser la siguiente. Línea de fracción y recuerden, carga constante, ¿no? Está acá constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9.
La carga 2 ya hace un rato lo utilicé, ¿no? Era 9.2 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Y por último, la carga 3. Aquí, importante, pilas. Miren, la carga 3 tiene un valor de menos 7.2 microcoulomb. Este menos, yo ya lo puse en el gráfico. No tienen por qué escribirlo acá. Si ustedes lo escriben, al final les va a dar algo negativo y la fuerza no está siendo orientada hacia abajo. Eso quiero que noten, porque si ustedes ponen el signo, van a cometer un error. ¿Sí? Entonces les aconsejo nuevamente que no pongan el signo, simplemente pongan la magnitud de la carga. En este caso 7.2 lo escribimos directo, sin el signo, lo positivo directamente, ¿ya? Entonces ponemos aquí 7.2, ¿no? 7.2 microcoulomb. Recuerden que el micro es 10 a la menos 6, ¿verdad? Ahí tenemos. Y esto dividido para la distancia entre la carga 2 y 3. Esa distancia también ya está directa, tienen que verlo, ¿no? La carga Q2 y la carga Q3 están aquí y esta es la distancia. Básicamente aquí me la dan, ¿no? En 0.75 metros. Afortunadamente ya está en metros. Si no lo estuviera, convierto, recuerden. Mira, por ejemplo, aquí te podían haber puesto tranquilamente 75 centímetros. 75 centímetros es 0.75 metros. Recuerden que un metro tiene 100 centímetros. Tienen que practicar un poquito eso de las conversiones, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es 0.75 metros, ya está listo al cuadrado. Y por último, esto en calculadora, y esa básicamente es la magnitud de la fuerza entre la carga 2 y 3. ¿Ya? Más o menos así sería. Otra anotación que puedo ver en este ejercicio, miren, algo que también les recomiendo es que no pongan la unidad de medida. Yo he visto estudiantes que aquí ponen 0.75 metros, aquí 9.2 por 10 a la menos 6, coulomb, esto le ponen, tiene una unidad un poco larga. Eso también quita tiempo, ¿sí? Las unidades de medida no se escriben en el análisis, cuando ustedes calculan, no lo pongan, porque eso también les quita tiempo, a veces hasta se confunden, esa M a la final piensan que es un número y pueden calcular mal. ¿Ya? Entonces les recomiendo que las unidades no la pongan. Si usted ya está seguro que está en sistema internacional, escríbalo y calcule nada más. Sería aquí 9 por lo mismo, no vamos a escribir toda la operación. Aquí 9.2 por 10 a la menos 6. Aquí simplemente hay que ir concentrados, no ir viendo que estemos escribiendo correctamente. Por 10 le va a la menos 6 también. Y debajo 0.75 al cuadrado, ¿ya? Que lo calculamos, ponemos en decimales, ya saben, ¿no? 4 decimales. Esto da 1.0598. Vamos a escribirlo. 1.0598. 4 decimales y recuerden que esto está en Newton, ¿verdad? También es una fuerza. Listo. Ya tenemos las magnitudes de la fuerza Q12 y Q23. Aquí está el valor de Q12 y acá está el valor de la fuerza FQ23. Recuerden que si yo quiero la fuerza total, voy a escribirlo del color verde, ¿ya? Recuerden que si yo quiero la fuerza total, si la fuerza que siente la carga Q2 total, vamos a ponerle FTQ2, esa es la fuerza total. Aquí tienen que recordar algo. La fuerza total que siente una carga básicamente es la sumatoria de todas las fuerzas. Tienen que superponer las fuerzas eléctricas que tenga esa carga. Tienen que básicamente hacer una sumatoria de fuerzas. Pero recuerden que cada fuerza es un vector. ¿Sí? Cada una de estas fuerzas que siente Q2 es un vector. Usted tiene que realizar una sumatoria vectorial. Un error que también vi bastante en la prueba es que aquí muchos estudiantes cometen el error, ¿no? Agarran esta carga de acá, esta fuerza, ¿no? Que ya encontramos entre 1, 2 y entre 2, 3, y la suman. Simplemente ingresan en la calculadora esto, lo suman, y ese es el resultado, y eso está mal. Y ese es el típico error que los profesores ponen, ¿no? Para que usted se caiga en las pruebas, en los exámenes, etc. Tienen que hacer una sumatoria vectorial. No pueden sumar como si estos vectores fueran colineales. Estos vectores no son colineales. Cuando los vectores son colineales, uno va para la derecha y otro va para la izquierda, bueno, en ese caso, como están en la misma línea, simplemente es cuestión de sumar o restar magnitudes. Pero en este caso los vectores no son colineales, están en un mismo plano, eso sí, están en el mismo plano, ¿verdad? Pero el vector, yo veo el vector FQ12 lo veo en el eje X y el vector FQ23 lo veo en el eje Y, ¿verdad? El rojo está en horizontal y el naranja está en vertical. Entonces usted no puede simplemente sumarlos algebraicamente estas magnitudes y ya. Usted aquí lo que tiene que hacer para sumar estos dos vectores es acudir al teorema de Pitágoras. Eso ya es una fórmula realmente.
¿Sí? Cuando ustedes tienen dos vectores así, ¿no? Que uno está en el eje X, otro está en el eje Y, sumarlos es súper sencillo. Simplemente se calcula, bueno, la magnitud, ¿no?, de la fuerza resultante, se calcula con Pitágoras. Miren, aquí, si ustedes quieren recordar un poquito de vectores, ¿verdad? La fuerza total más o menos viene dada por este gráfico, ¿no? Aquí ustedes realizan una especie de paralelogramo, y más o menos así, como esta flechita verde, así más o menos se va a ver la fuerza, vamos a ponerle aquí, más o menos así se va a ver la fuerza total Q2. Así se va a ver, como un vector que apunta inclinado. Entonces usted sabe, ¿no? Para calcular una hipotenusa, con Pitágoras se hace súper sencillo. Vamos a escribirlo aquí. La magnitud de la fuerza F total Q2 va a venir dado por lo siguiente, el teorema de Pitágoras que dice, si yo quiero calcular una hipotenusa, esto se calcula como básicamente los catetos al cuadrado y sumados, ¿verdad? Recuerden que eso es un teorema súper básico, ¿no? Entonces aquí, esto básicamente va a ser la magnitud de FQ12 al cuadrado sumado con la magnitud de la fuerza FQ23 al cuadrado. Más o menos así viene dado el teorema de Pitágoras. Y así es como se calcula para este tipo de ejercicios. Recuerden, si ustedes aquí simplemente suman ambas magnitudes directo, ese resultado no está bien, ¿ya? Tienen que hacerlo con Pitágoras porque los vectores están en diferentes ejes. Si fueran en el mismo eje, bueno, son colineales, pero en este caso no. Entonces la fuerza total Q2 va a venir dado por lo siguiente. Aquí simplemente es cuestión de que reemplacen, ¿no? La FQ12, eso lo calculé de rojo. Vamos a ponerle el mismo color, ¿ya? Esto vale 0.0475 al cuadrado, ¿verdad? Recuerden que la magnitud se escribe al cuadrado, ¿ya? Más. Y acá ponemos la de naranja, que en este caso eso nos dio 1.0598. Y eso también está elevado al cuadrado. Recuerden que esto era Pitágoras, ¿no? Entonces simplemente aquí ya lo que tenemos que hacer para terminar, ya calcular la fuerza total que siente la carga Q2. Recuerden que esto es lo que pedía el problema, ¿no? Simplemente es cuestión de agarrar todo esto y calcularlo, ¿no? Una calculadora científica y de una. Entonces vamos a ponerle aquí, sacamos raíz cuadrada de 0.0475, lo escribo directo, ¿no? Al cuadrado más, y acá 1.0598 al cuadrado. Y simplemente le ponemos igual y listo. Eso que acabo de calcular, esa es la magnitud de la fuerza total que siente la carga 2. ¿Sí? Eso básicamente es la magnitud. Eso vale 1,060, vamos a ponerle 0,9, 0,609, 1,0609. 0,609 newtons. Y esto básicamente, les digo, esa es la magnitud de la fuerza total en la carga 2. Eso es lo que pedía el ejercicio, ¿no? Esa sería como una especie, para mí, de mi respuesta, ¿verdad? Esto sería la respuesta de este ejercicio. Ya, porque siempre también tienen que ver lo que pide el problema, ¿no? El problema aquí me dice que calcule la fuerza total, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la fuerza total, lo que acabo de calcular. Sí, calcule la fuerza total que actúa sobre Q2. Básicamente eso es lo que me pedía, ¿no? Y bueno, chicos, aquí tienen ya la resolución completa, aquí está la teoría, aquí está también algo que tienen que recordarles. Y bueno, básicamente estas son las fórmulas que se utilizan, haciendo un repaso rapidito. Recuerden, cuando tengan varias cargas y tienen que calcular la fuerza total en alguna de las cargas, concéntrense simplemente en la carga que les pide. Vean la dirección de cada fuerza, calculen por separado sus magnitudes y realicen al final una sumatoria de vectores.